que sería la característica de las lesiones, homicidio y suicidio. Ok, primeramente le voy a informar lo siguiente. Jamás, pero jamás un médico, ni médico forense, no colocamos en ni informe, ni historia clínica, ni nada, homicidio, suicidio, ¿ya? Violación sexual. No manejamos esa terminología, ¿ok? No se preocupe. Ya no manejamos esa terminología. ¿Por qué? Porque homicidio es un delito, no diagnóstico. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a ver en esta materia, en este tema, sería la característica de las lesiones que puede ser provocado por autolesión, o sea, uno mismo, o la lesión que puede ser que provocó por otras personas, ¿no? Pero nunca decimos fue homicidio o parece homicidio, porque homicidio no es diagnóstico, es un delito, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber manejo de los conceptos y todo. ¿Qué es homicidio? Como ustedes pueden ver, concepto es fácil. La muerte de un hombre causado o cometido por otro, ¿ya? Pero muchas veces, digamos, entre chiste y chiste dice, ¿no? Un perro que mató a su dueño mordiendo y todo, y dice perro homicida, dice. En realidad no existe esa palabra, porque perro no puede cometer homicidio. Para decir homicidio es de persona a persona, ¿ya? Según Código Penal, esto ya le pasé también al grupo, ¿no? Según Código Penal boliviano, se pueden ver varios tipos, digamos así, homicidio, que para que ustedes conozcan, que no está aquí todavía el tema de infanticidio ni feminicidio, ¿no? Infanticidio ya vamos a hablar también cuando avancemos tema de tocoginecología sobre embarazo, nacimiento, aborto e infanticidio. Pero sí existe algunas palabras para que ustedes socialicen, como por ejemplo la palabra parricidio, cuando causa la muerte de un familiar ascendente en línea recta. Tiene que tener un vínculo de sangre. No se llama parricidio cuando mata a su pareja, ¿no? Cuando mata a línea ascendente se llama parricidio. Hijo. De hijo al padre más que. Pero su padre mata al hijo. Si el padre mata al hijo, no es parecido. Bueno, se puede llamar, depende de la edad, porque hasta 12 años de edad, cuando, o sea, la víctima tiene 12 años o menor, es infanticidio, ¿no? Y entonces, o sea, esos términos, ¿no? Como por ejemplo, últimamente salió en noticias que una chica, ¿no?, que sufrió una quemadura y ya falleció ayer, si no me equivoco, y no me acuerdo. Falleció la niña en hospital, pero tenía 11 años. Por eso que se considera como infanticidio, hasta 12 años. Su padre, ¿no? Dice que prendió, ¿no? No sé cómo es la cosa. Alguna versión dice que él fue padre biológico de la niña y del niño o el otro papá, no sé, que llegó desde Chile. Ayer salió en la tele, padre del niño, dice. Bueno, ustedes saben, medios de comunicación a veces no hablo mal, no estoy hablando mal de ellos, pero hay veces saca la noticia sin confirmación de la información de cosas que no debe hacer, ¿no? Homicidio en práctica deportiva, homicidio de riña a consecuencia de agresión, que muchas veces a través de pelea. Y este tema quiero hablar con ustedes. Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Cuando causa, digamos, algún tipo de homicidio en accidente de tránsito, se le da reclusión de 1 a 3 años, dice. Pero así mismo, aquí en Bolivia existe una ley, está en varios, ¿no?,
¿no? Varios países, que se llama perdón judicial. Cuando se le da sentencia de 3 años o menos para evitar hacinamiento de la cárcel, lo libera. Claro que firmando asistir al juzgado para cada cierto tiempo y todo para poder firmar su asistencia. Hay eso. Hay eso. Ay. Por eso que algunos juicios, no sé si ustedes escucharon que hace un juicio abreviado, dice. ¿Qué quiere decir? Juicio abreviado es cuando el supuesto culpable declara culpable para no someter a la investigación. Y cuando declara culpable, muchas veces la sentencia es menor, y cuando el delito es menor, alguno asesor, digamos, ¿no? Abogado declara de sí que eres culpable y punto. Te va a dar máximo 3 años de sentencia y te libera, dice. ¿Qué va a decir también? Pero, fíjense, si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefaciente, incluso llega hasta 8 años. No hay como escapar de la cárcel. ¿Ya? Ahora, cuando llega paciente con bajo efecto de alcohol, bueno, accidente de tránsito, ¿ya? ¿Cómo nosotros participamos aquí los médicos? Porque ustedes son los que van a estar en servicio de emergencia, ¿no? Cuando llega paciente accidentado y todo, por favor, es nuestra obligación solicitar test de alcoholemia, ¿sí? No importa si era chofer, pasajero y todo, porque en realidad nosotros no sabemos, ¿o no? No estuvimos ahí. Y algunos dicen, no, él dice que era pasajero, entonces no le vamos a pedir al chofer nomás. Pero nosotros no estamos confirmando. Por lo tanto, cuando llega paciente accidentado, digamos, en tránsito y todo, pídele a todos la prueba de test de alcoholemia. Pero una cosa es que usted solicite test de alcoholemia y otra cosa que el paciente lo haga. ¿Me entiende, no? ¿Y qué pasa si el paciente no pagó, no quiere hacer sector privado? Porque la mayoría de los accidentados llega a la clínica. ¿Y qué pasa si no pagó? Eso va a ser problema del paciente. ¿Por qué? Porque ante accidente de tránsito es obligatorio hacer la prueba de alcoholemia, test de alcoholemia ante cualquier tipo de seguro, ya sea seguro contra accidente de salud, del vehículo, seguro de vida, todo eso. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros respaldamos si pedimos o no pedimos? Entregue una solicitud, hoja solicitando test de alcoholemia y asimismo anotar en la historia clínica que fecha tanto, hora tanto se solicita test de alcoholemia. Nada más. Es que algunos no lo hacen. Claro, porque sabe que está bajo efecto de alcohol y le va a echar la culpa, entonces prefieren evitarles. Pero que como médico tenemos la obligación de pedir a todo lo que llega accidentado. Ahora, si era pasajero y todo y no lo hacen, será ellos defenderán que no era correcto y punto, pero nosotros pedimos a todos. Ahora, ¿qué hacemos si el paciente, usted pide test de alcoholemia, no lo hace, pero ve que está borracho? ¿Ustedes pueden distinguir eso cuando está bajo efecto de alcohol? Que también le dice estado etílico. ¿Puede identificar a los borrachos con otra palabra? ¿O no? ¿Qué hacemos si el paciente está bajo efecto de alcohol? Con otra palabra, borracho, y no quiere hacer test de alcoholemia. La mayoría de ustedes puede identificar, ¿no? Cuando está borracho, como dice la palabra. Escribe entonces la historia clínica, bajo efecto de alcohol o el paciente en estado etílico. Pero así mismo usted tiene que detallar por qué. Como dice la palabra de aquí, tufo, halitosis primero, ¿cierto? Paciente un poco desorientado, ¿no? Trata de levantar, o sea, está desorientado, no escucha a los médicos, no hace caso.
Hay varios puntos que ustedes pueden evaluar. En esos casos, anote todo eso en la historia clínica, por lo que solicita desde el colegio. ¿Ok? Entonces, obligación es solicitar eso. Homicidio culposo. Como podemos ver, el que por culpa causar la muerte de una persona que no tenía intención de matar, pero puede ser a través de responsabilidad médica. Y por último, homicidio suicidio. No sé si escucharon esta palabra. ¿Qué es homicidio suicidio? ¿Nunca escucharon? Dice el artículo 256, la persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo. Aquí lo que maneja bastante, digamos, bueno, es totalmente ilegal porque es un delito. Uno de los ejemplos, eutanasia. ¿Escucharon esa palabra? ¿Conoce qué es eutanasia? Sí, ok. Avanzaron en la materia de bioética, pero eso, sobre eutanasia, ¿o no? Algunos dicen sí, otros dicen no. Existe dos tipos de eutanasia, así grande, ¿verdad? ¿Conoce? Eutanasia activa y eutanasia pasiva. ¿Nunca escucharon eso? Se llama así eutanasia activa cuando el médico asiste, el paciente solicita, digamos, la muerte, pero el médico, la ayuda de médico, podríamos decir, con la administración de algunos medicamentos produce eutanasia, que es completamente ilegal. Usted no puede hacer eso, eutanasia activa. Ahora, eutanasia pasiva se llama así cuando el paciente, por decisión propia y o familiares, abandona el tratamiento para que pueda llegar a la muerte, o sea, por su enfermedad. En estos casos, los médicos no van a asistir, no estamos haciendo nada, pero que por decisión propia del paciente puede causar eutanasia pasiva. Ahora, eso en cualquier país lo aplica. Ya con ustedes hablamos en jurisprudencia de que tenemos que respetar la decisión del paciente al rechazar el tratamiento. ¿Ok? Pero si usted aplica eutanasia activa, esto es completamente delito. Usted no puede matar al paciente. Aunque digan, pero sí pidió. Como dice, ¿no? No sé si ustedes escucharon, interesante, en una de las provincias, resulta que mataron a un supuesto brujo, dice, brujo de una comunidad. ¿Por qué? Porque ese brujo cometió, digamos, violación sexual, dice, a una niña. Y la comunidad lo mataron. Cuando los policías y los médicos fueron a hacer levantamiento de cadáver, el representante de comunario presentó una hoja donde decía, aquí está la firma de todo para autorizar matar al brujo. No existe ninguna ley que pueda aprobar cometer homicidio, ¿ok? Aún siendo enfermedades y todo eso. Así que ya saben, he escuchado eso a una comunidad que dice que sacaron un consenso, digamos, de toda la población de esa comunidad y mataron al brujo, dice. Cosa que ocurre, eso no. También dice, ¿no? Justicia comunitaria, que utiliza aquí la palabra. Todavía existe eso, pero es completamente ilegal. Suicidio. La palabra suicidio, como dice, acción o efecto de suicidarse, quitarse violenta y voluntariamente. Ahora la pregunta, ¿qué es violencia? ¿Qué es la violencia para ustedes? ¿Qué es la violencia? ¿Nada? Algo agresivo. Algo agresivo. Agresión, ya. Está bien. Se llama así, bueno, en realidad en medicina forense se puede ver dos tipos de violencia. Violencia física y violencia
psicológica. Como por ejemplo, a ver a ti. Digamos que yo te empujo, así, pecho. Va a haber dos tipos de personas. Uno va a decir, ¿qué es esta mujer que me empuja, que se cree con fuerza y todo? Pero no hace caso. Bueno, me empujó, pero debe estar media de todo. Y no lo toma como víctima, ¿o no? Y hay otra persona que dice, me pegó, me empujó, voy a denunciar, me lastimó, ¿o no? Se llama así violencia cuando existe víctima, cuando aplica algún tipo de agresión, ya sea física o psicológica, pero que existe víctima. Como por ejemplo, si yo te insulto con algunas palabras, alguno dice, está loca esta, ¿qué me está hablando? Pero otro dice, la doctora me lastimó, me dijo esto. ¿No ven? Puede denunciar. Entonces ahí está, ya existe la víctima. Eso se llama violencia. ¿Y todo tipo de suicidio son violentos? Claro que sí, porque uno mismo está afectando psicológicamente. La violencia no solamente se trata de física. Así que suicidio... Ay, no me salió. Así que suicidio se considera, digamos, todo caso de suicidio es violento y voluntario. ¿Ok? Bueno, aquí yo le puse suicidio, vamos a hacer un poco de resumen, que muchas veces puede ser, digamos, enajenación mental, pero puede que no, y que conforme avanza la civilización las personas cometen, dice, ¿no? Pero que aquí en Bolivia no se escuchan muchos casos de suicidio, de verdad que son pocos, ¿no? Eso más bien debería agradecer, digamos, como se dice, un país de paraíso. Los latinoamericanos no cometen tanto el suicidio como en otros países. No es nada de decir orgullosamente, porque no hay nada de orgullo. En Japón casi todos los días se escucha suicidio. Hay un sector de Catarata donde existe, digamos, lugares turísticos, hasta ahí ya lo cerraron para que no pueda cruzar. Había gente que se subía y por ahí se tiraba. Era el lugar de suicidio famoso. Y está grabando esto, ¿no? Y empieza ahí. Bueno, pero la próxima semana vamos a ver características de las lesiones y ustedes mismos tienen que identificar en caso de suicidio qué tipo de lesiones puede tener o qué características tiene. Eso es lo que vamos a hablar aquí en medicina forense. Por eso que estoy hablando de algunos conceptos básicos para no entrar directamente en suicidio. Pero ¿qué es suicidio? Tienen que saber manejar. La palabra que sale de su boca tiene que primero saber de lo que está hablando, ¿ok? No es nomás hablar. Transmitir conocimiento es que primero tiene que analizar. Etiología de suicidio puede ser trastorno mental, factores sociales y todo esto, ¿no? Y lesiones, este tema lo que es más principal. ¿Qué es la lesión? La lesión, como dice, estado patológico inmediato o mediato causado por violencia ejercida sobre el cuerpo, pero no dice violencia física, ¿o no? En medicina legal se clasifica violencia física y psicológica, pero desde el punto de vista legal existe varios tipos de violencia, ¿sabía? Como decir violencia familiar o intrafamiliar. Incluso hay una palabra legal que se llama violencia económica. ¿Escucharon alguna vez? ¿Nunca escucharon? Ahora ya es un delito. Violencia económica se llama así cuando el hombre le prohíbe a su pareja o a su mujer manejo de dinero. O sea, prohíbe trabajar, pero tampoco no le da dinero, ¿no? Y que la tiene encerrada en la casa. Es una violencia económica, restringe, digamos, ¿no? Pero se puede llamar violencia cuando existe víctima, porque hay mujeres que, digamos, se toma la decisión de estar así.
Pero muchas veces la mujer, digamos, por ayudar y todo, no es que el hombre tiene que dar dinero, sino que muchas mujeres quieren ejercer, trabajar y generar económicamente para poder ayudar a su pareja o que para vivir, ¿cierto? Para comprar y todo. Pero a veces el hombre prohíbe trabajar. No es que no se puede por hijos, sino prohíbe. Pero aún así, ni le prohíbe trabajar y encima no le da dinero. Ya ahora es delito, se puede denunciar. Bueno, no quiere decir que la víctima siempre tiene que ser mujer, ¿no? Pero la mayoría de los casos son mujeres las víctimas. Se ríe. Lo que pasa es que ustedes están estudiando, las personas, mujeres que tienen, digamos, acceso a universitario o sacar título en licenciatura, es que están más, digamos, abierto social, o sea, más libertad. Pero todavía existe en este mundo que está prohibido la educación a las mujeres. ¿No? Nunca, no escucha en la tele, ni sin ir más allá, que hay comunidades en Bolivia que las mujeres no pueden salir de la comunidad. Uno de esos, los menonitas, ¿o no? Tiene que estar con su marido y todo. No todo, no todo. Hay menonitas que ya están más abiertos, ya puede hablar otro idioma y todo, pero esos menonitas que viven aquí en Bolivia, increíble. Las mujeres no deben hablar español. Ya va a encontrar cuando ustedes hagan atención médica y todo, cuando es la parte ginecológica, sí o sí tiene que ser una doctora mujer. Y nunca va a entrar sola, entra con su marido. Y su marido es traductor. Y la mujer dice, y el hombre explica. Sí, ay, está prohibido hablar con otras personas y solo con su marido. Ay, y eso va a encontrar cuando ustedes hagan provincia y todo. Llega así paciente. ¿Qué idioma habla ellos? ¿Qué idioma habla? Alemán. ¿Solo alemán? Pero así, o sea, no tiene esa libertad de conocer, de hablar otro idioma. Aunque no todo, ¿no? Porque yo he conocido ya varios menonitas que se casó con bolivianos, así ya tiene hijos mezclados. Pero son rechazados por la comunidad. Sí, son expulsados por la comunidad. Ajá. O sea, esa creencia, ¿no? Esa cultura y todo esto. Pero bueno, es que cada creencia, cada lugar, muchas veces para ustedes puede ser normal, pero para otros no. Uno de los ejemplos que yo me acuerdo, cuando llegué, no aquí, la primera vez que vine aquí en Sudamérica fue en Argentina, yo tenía 10 años. Yo no quería salir de la casa, porque todo el mundo me quería besar. El saludo y todo es con beso y abrazo. Ay, qué bonita y todo, me quería besar. Ay, yo odiaba eso. Porque en mi país besar a la mejilla es solamente cosa de pareja. ¿Se da cuenta? Pero es que la cultura, ahora sí ya entendí. Digamos que aquí los latinos se saludan así, pero para los japoneses, contacto físico, besar en la mejilla es algo íntimo. ¿Se da cuenta, no? Por eso que la creencia y todo eso, algunos donde nació, donde creció, lo tiene en la cabeza. Así es. Por eso que alguna persona, incluso esto de menonita y todo, no cree como víctima. Que algunos creen que eso es normal, la mujer. Cosa que para otra persona cuando ve, claro, para ustedes es muy, digamos, no víctima. Bueno, la clasificación. Desde el punto de vista médico-legal, las lesiones se clasifican en gravísima, grave y leve. Seguramente escucharon alguna vez en la tele que la víctima sufrió una lesión gravísima, dicen, o que le ha dado clasificación lesión grave. ¿Cuáles son los criterios? A eso es lo que vamos a ver. En realidad, la clasificación de gravedad de la lesión, quien lo hace somos nosotros los médicos
médico forense. Sin embargo, nosotros no estamos para hacer diagnóstico de enfermedades específicas. Los médicos forenses lo que hacen es leer informe médico y evaluar al paciente y simplemente ratificar o revocar su decisión o su informe que hace, su certificado, ¿ya? Así que quiero que conozcan cuándo se considera lesión gravísima. Bueno, de la privación de libertad de 5 a 12 años quien agrede, ¿no? Primero, enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. ¿Qué significa? Por algún X motivo, le agrede o le aplica violencia y que el paciente o la víctima aquí presenta algún tipo de discapacidad psíquica, discapacidad intelectual, puede ser un trauma psicológico o puede ser un trauma físico, fractura de cráneo y que se perdió una masa cerebral y que disminuyó su capacidad intelectual, se considera lesión gravísima. Segundo, daño psicológico psiquiátrico permanente. Wow. Un psiquiatra si declara de que existe daño psiquiátrico permanente es una lesión gravísima. Así que con mucho cuidado de lo que dice. Algunos dicen, pero si yo le dije de broma, otra persona solamente recibiera eso, se trauma. ¿Entiende, no? Entra en una depresión y que puede ser permanente, entonces eso usted tiene que analizar. Debilitación permanente de la salud, pérdida total o parcial de sentido de un miembro, de un órgano, de una función. Pérdida total o parcial de sentido, como puede ser se volvió ciego o que se perdió un globo ocular. Basta con que pierda un ojo, ya es parcial, es una lesión gravísima. Se rompió tímpano, lesión gravísima. Amputación de la mano, lesión gravísima. De una función significa, digamos, que el paciente quedó como parapléjico, hemipléjico, ¿no? O sea, no hay amputación, no hay pérdida anatómica, pero existe la pérdida funcional. La incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál? La baja médica. Digamos que ustedes son los que van a atender a los pacientes y seguramente va a hacer alguna especialidad de, como decir, pediatría, ginecología, traumatología. Un traumatólogo puede atender a un paciente con fractura múltiple, todo se hace reparaciones, entra a cirugía, coloca placa, que fierro, todo, usted conoce clavo de Kirchner, todo, ¿no? Pero le da baja médica de más de 90 días, muchas veces le da 100, 120 días, así le da a los traumatólogos, porque no puede caminar, dicen. Aquí participan los médicos forenses para investigar si realmente tiene ese tipo de incapacidad. Y lo que nosotros hacemos es ratificar, revocar. Si ratificamos lo que dice el traumatólogo, claro, se clasifica como lesión gravísima. Marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo. Y peligro inminente de perder la vida, como digamos que el paciente tuvo un shock, digamos, un choque intenso, una hemorragia que causó anemia aguda, alguna alteración de profundos órganos vitales o también infecciones graves como septicemia. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor, claro, se agrava su sentencia 2/3. Al principio hablamos de que la persona que provoca lesión gravísima a la víctima le da de 5 a 12 años. Pero digamos que le dio 6 años de sentencia. Sin embargo, la víctima es una niña. Se le aumenta 2/3. 2/3 de los 6 años, ¿cuánto es? Matemática. 2/3 de los 6 años, ¿cuánto es? 2/3. 6. 4 años, porque 1/3 sería 2 años de los 6, 1. 2/3 sería 4 años. Esa matemática, ¿cómo estará? Por lo tanto, la víctima, en este caso, el victimador, en vez de cumplir 6 años de sentencia, se le da 10 años, se le suma.
Lesión grave. ¿Cuándo se llama lesión grave? Ahí está, incapacidad para el trabajo de 15 a 90 días. Con otras palabras, que se le da baja médica más de 15 días, pero menor a 90 días, se considera lesión grave. Y la lesión leve, incapacidad hasta 14 días. ¿Ok? Y así mismo, cuando la víctima, lo mismo aplica, sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor, se agrava en 2/3. ¿Ok? Ahora ya saben las clasificaciones. Esto tiene que ver mucho la baja médica o impedimento, incapacidad para el trabajo. Hay varias palabras. Depende del tiempo de impedimento que se le da a la víctima, se clasifica qué tipo de lesión es, según gravedad. ¿Listo? Peritaje médico legal. Bueno, como ustedes pueden ver, que muchas veces, digamos, oportunidades cuando ellas han desaparecido las lesiones. No siempre la víctima va a llegar en el tiempo oportuno. A veces sufre algún tipo de lesión y aparece después de 7 días porque tenía miedo al victimador, ¿no? Le amenazó, pero si denunciaba y todo, y no aparecía. Que muchas veces a los médicos forenses, digamos, no nos ayuda eso porque ya la lesión puede estar sanando. Pero así mismo, nosotros los médicos forenses solicitamos informe de ustedes como ustedes atendieron en la primera instancia. ¿Listo? Y la incapacidad para el trabajo, que vamos a hablar más profundamente cuando hablemos tema de medicina laboral, ¿ya? Para tipo de inutilización que se puede llamar. Pero cuando se trata de incapacidad para el trabajo, esto de baja médica, mucho tiene que ver, depende del oficio del paciente. Por ejemplo, la fractura de pierna no es lo mismo a uno que maneja operador telefónica, contesta la llamada y anota. Y no es lo mismo, o sea, la misma fractura, pero no es lo mismo darle una misma incapacidad a un futbolista, ¿o no? ¿Cierto? Aunque tenga misma patología, sin embargo, depende de su tarea profesional que tiene, nosotros tenemos que ver tiempo de incapacidad. Y una pregunta aquí.